ya no estando el líder carismático que tú has descrito en varios estudios desde hace muchos años, desde el 2002 siga manteniendo nosotros seguimos ese, mismos niveles de apoyo al chavismo. Sí, sí. Desde el 2002 nosotros detectamos la aparición de un liderazgo carismático, que luego se convirtió en un liderazgo religioso. Ajá. Ya no está el líder carismático religioso y las encuestas de Chemel dan resultados mayoritarios del gobierno. ¿Eso es posible? Sí. Dice Fuerza de Bueno, no es la ausencia del presidente no elimina lo que construye, la ausencia del presidente Chávez, la ausencia física del presidente Chávez, no borra lo que construyó durante estos 14 años. El chavismo no es un partido político. El chavismo no es solo un partido político, no es solo una organización. El chavismo es hoy una comunidad emocional, es una identidad de clase, es una cultura política. Está identificada con unas ideas y se siente representada, a diferencia de la oposición, que recoge solo el descontento, pero no logra niveles de representatividad que entusiasme, que mantenga Ahora, el el chavismo hoy en día es monolítico, Oscar. Yo creo que en el chavismo lo que uno observa es un debate intenso, importante entre radicales, para reducirlo a lo simple. Pues. Sí, a lo más simple, entre radicales y pragmáticos, sobre todo en el terreno económico. Y repito, las cifras no dicen que la sociedad venezolana está contenta. Las cifras dicen que hay malestar, que hay descontento, pero que los niveles de esperanza, de ilusión, de expectativa siguen siendo altos. Y que la gente lo que está demandando ahorita son respuestas y soluciones por parte del gobierno nacional. Otros comentarios por aquí. Pregúntale a la gente si su sueldo le alcanza y si está mejor ahora que en la cuarta, dice Willy. No sé dónde saca esos datos Chemel. Dice Rubén Delgado. ¿Cómo es posible? Esa ya la leímos. Por favor, aquí dice estudiantes de Dublín esperando Cadivi, Nelson Martínez. ¿Cuál es el valor real del dólar en Estados Unidos si dividimos su dinero circulante con sus reservas internacionales? Aquí dice, por ejemplo, Subiero invite a la presidenta de Abavit, quien acaba de decir en radio que no se está vendiendo pasajes a ningún destino desde Venezuela. Interesante ese problema, ¿no? Sí, pero no son los temas de la mayoría, no son los problemas para la mayoría, sino es real para comprar un vehículo, o no hay vehículos, o si no hay pasajes aéreos. Eso no afecta la calidad de vida de las mayorías. Pero te afecta a la clase media. Afecta a la clase media. Y a los sectores que, bueno, claro, tienen la expectativa de viajar, porque en Venezuela, como tú muy bien ha dicho, que se ha aumentado el nivel de vida de la gente, que hay mayor circulante, pues la gente viaja. No afecta a la mayoría del país, eso es a lo que me refiero. Ajá. En cambio, el desabastecimiento de la canasta básica alimentaria sí afecta a la mayoría. Antes que se la inseguridad sí afecta a las mayorías. ¿La mayoría de los venezolanos apoya el aumento de la gasolina o no? Mira, hemos preguntado ya este año 2 veces sobre el aumento de la gasolina. Y las respuestas están muy polarizadas. 53% de acuerdo, 44% en desacuerdo. Lo curioso es que quienes más están en desacuerdo con el aumento de la gasolina no tienen carro. O sea, los que tienen ingresos por debajo de 2 salarios mínimos son los que están más en desacuerdo. Quizás entienden que si aumenta la gasolina les va a impactar. De alguna manera hay un marco de interpretación, de valoración, que asocia el aumento de la gasolina con más inflación y más dificultades económicas. Ok, por aquí. Adolfo Baptista, no confío en Interlaces, pues sus encuestas solo son retóricas. Alejandro Silva, con la respuesta que prefieren a los marcianos sin antes preguntarle a los de Venezuela, se demuestra que usted no es imparcial. ¿Cómo dialogar con empresarios, dice Vladimir Maldonado, que salen de las mesas con la idea de seguir especulando y saboteando? Es imposible. Otro comentario por aquí. Para eso están tú los controles. Tú no deberías rearte con alguien que se burla de tu programa del pueblo, ni los chavistas están contentos con la economía. Buenas tardes. ¿Dónde realizan las encuestas? Que nunca me han encuestado y Caracas no es Venezuela. Creo que deberían abarcar más, dice Germán Rodríguez. Aquí dice Cesuar. Saludos a tu invitado. Excelente análisis con respecto a la economía de nuestro país. Necesitamos menos teoría y más práctica de la producción privada, dice Nicolás Villarruel. Venezolano considera conveniente envío de petróleo a Cuba
que da a Castro 10 millones de dólares diarios y ser empobrecidos? Preguntan a Victoria. ¿Eso se ha medido, el tema de Cuba? ¿Han hecho ustedes Sí, medidas? el rechazo ha sido siempre, siempre. Eso no es nuevo que ahora los venezolanos rechazan los vínculos con Cuba, la injerencia cubana, o el modelo cubano. El rechazo es más del 80%, pero eso no ha afectado a la popularidad del presidente Chávez, ni afecta a la popularidad del modelo de inclusión. Digamos que son temas irrelevantes, son temas frente a los cuales la gente tiene una opinión, pero no son relevantes Finalmente, a la hora de tomar posiciones políticas. Finalmente, Eduardo Olivares, ¿qué le parece si se coloca el dólar como moneda oficial, tal cual como ocurre en Ecuador y Panamá y El Salvador? Sí, Es un tema ya de economía, sí. ¿no? Lo interesante es cómo esos países, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Uruguay, han visto crecer su Producto Interno Bruto, tienen una economía pujante, tienen una economía en desarrollo, niveles de inflación muy bajos, de un dígito, muy bajo. Yo creo que hay modelos que la revolución debe explorar de manera pragmática. Aquí te preguntaban que cómo puede ser imparcial una encuestadora, dice Alejandro Silva, cuyo director es partidario del gobierno. Sí. ¿Tú eres partidario del gobierno? Desde que nació Interlace, en el 2002, nos acusaron de chavistas. Recuerdo que uno de nuestros primeros estudios fue un cualitativo de opinión pública en aquel momento, en el 2002. Ese estudio fue contratado por un importante partido de la oposición y se presentó a prácticamente todo el liderazgo de la oposición. No me digas el nombre, pero era amarillo, verde. Todos, estaban todos. Hicimos la presentación, demostramos el surgimiento de lazos afectivos y emocionales, entre otras cosas, entre sectores populares y el presidente Chávez, que había un vínculo más allá de la gestión. Ellos no querían creer. Pero salieron diciendo que éramos unos infiltrados, unos chavistas, unos gobierneros. Entonces, en el 2010 éramos amados por la oposición porque fuimos la única encuestadora cuyos estudios revelaban que la oposición obtendría entre 66 y 69 diputados y superaría con 51% la votación nacional. Ahí éramos amados por la oposición y estigmatizados por el chavismo. En el 2011, en octubre del 2011, nuestros primeros estudios acerca de las preferencias electorales de cara a las posteriores elecciones presidenciales de octubre del 2012 revelaba que la campaña arrancaba como favorito a Chávez. Y ahí te pregunto yo a ti, ¿dónde te comes un helado más tranquilo, en la esquina caliente o en la Plaza Altamira? Te lo digo sinceramente. No comes helado. Mira, la ferocidad de los ataques, la violencia de los ataques, las amenazas de los ataques son mucho más brutales e irracionales del lado de los sectores radicales de la oposición. Del lado de los sectores radicales del chavismo hay mucho más respeto, tolerancia, sin que eso signifique que no haya ataques. Mira, pero son ataques más tolerables. Lo de la oposición es una locura. Y como ahora, no toda la oposición es así. Bueno, la oposición ruidosa, radical. Que ataca incluso a los propios voceros. Sí, bueno, ataca a Ramón Muchacho, por ejemplo. Están totalmente neurotizados, enloquecidos, pero son muy peligrosos. Son muy peligrosos. Por cierto que ahí nos pidieron un comentario, nos pedían un comentario de la reunión a la cual asistimos ayer, que fuimos invitados varios periodistas y incluso también analistas políticos con el alcalde con respecto a este tema. Me gustaría que hicieras un comentario sobre esa reunión, ¿no? Fuimos invitados como personalidades independientes, evidentemente. Querían compartir con nosotros algunas evidencias acerca de un supuesto plan de magnicidio. Había evidencias importantes, otras no tan importantes. En todo caso, hubo una presentación. Yo creo que hubo evidencias muy contundentes acerca de una intención de magnicidio. Pero yo, como lo dije en esa reunión, creo que más importante que el plan de magnicidio es lo que nosotros observamos como campaña de desestabilización y neurotización. El hecho de que la gente, por ejemplo, en el exterior esté pensando que estamos al borde del país, al borde de una guerra civil, al borde del colapso económico, que en este país la gente se está muriendo de hambre, ¿verdad? Que las colas son por hambre para buscar el alimento. Revela claramente que hay un laboratorio, o lo que nosotros
manejamos una clínica de masas cuyo objetivo es producir una acumulación de angustias en la sociedad venezolana que finalmente provoque una respuesta neurótica, un desbordamiento. En todo este panorama, ¿cómo analizas Eso tú el comportamiento de la MUD, de la Mesa de la Unidad Democrática, cuya mayoría de dirigentes se ha deslindado de cualquier acción de violencia? Sí. En las Y declaraciones termino con la otra. Ajá. Eso es mucho, en nuestra opinión, pensar que hay una campaña que va más allá del magnicidio, la campaña de desestabilización es mucho más importante desde el punto de vista estratégico, porque tus respuestas son distintas. El objetivo de una contracampaña es reducir los niveles de angustia, restablecer la esperanza y mostrar respuestas y soluciones, que las hay. La MUC la violencia de los últimos meses, la violencia en la calle de los últimos meses, y repito, muy localizada en sectores de clase media. Se ha reducido muchísimo. Y además, desde el principio, estaba en el corredor electoral de la oposición más radical, las organizaciones de clase media más radicales. Quien más sufrió con esa violencia fue la oposición. Entre el guarimbeo y el guabineo, frente a esos hechos, perdió representatividad. Hoy la oposición nos ha caído incluso a niveles de 16-17% de apoyo. En este momento está poco más de 20%, pero ha perdido representatividad. La gente no se siente identificada con la oposición, con una oposición que guarimbió y al final no tuvo respuestas frente a lo que estaba ocurriendo. Además tiene una agenda que, si bien es muy justa y legítima, no tiene que ver con los problemas que hoy está padeciendo los venezolanos. O sea, Simonovic es una bandera importante, pero eso no le quita el sueño a los venezolanos. Entonces, concentrar la agenda solo en una supuesta defensa de los presos políticos no es suficiente para convocar y entusiasmar a los venezolanos sobre una idea distinta a la del socialismo y la revolución. Ese es el reto fundamental de la oposición, contar con una propuesta, con una visión, con unos valores, con unos códigos y gramáticas propias. El reto de la oposición es cambiar la correlación de fuerza simbólica y cultural. ¿Han medido ustedes la posibilidad de que en Venezuela se haga una asamblea constituyente? ¿Han medido si eso tiene apoyo o no? No tiene ningún apoyo. Sí lo medimos en uno de los monitores de este año y no tiene absolutamente ningún apoyo. La gente es más pragmática, quiere respuestas. Insisto mucho, la gente quiere respuestas, soluciones. Hablábamos también, y ahora vamos a leer, por supuesto, la participación de la audiencia, pero hablamos un poco también pendientes del tema del desabastecimiento, de la escasez de productos, ¿no? Sí. Las metodologías que está aplicando el Banco Central y otras instituciones para medir los niveles de desabastecimiento en nuestra opinión no funcionan acertadamente. ¿Por qué? Si tienen tantos años haciéndolo, Sí, ¿por qué ahora no pero funciona? es que hay una circunstancia extraordinaria en este momento. El investigador va al punto de venta, y observa que no hay productos a las 3 de la tarde, pero a las 9 de la mañana se había. ¿Ok? A las 9 de la mañana se había. Solo miden los establecimientos formales y no los mecanismos de distribución informales. ¿Ok? No se toman en cuenta los inventarios domésticos, que también impactan sobre el desabastecimiento, pero la familia está abastecida de algunos productos. Es decir, hay una serie de variables nuevas que las metodologías tradicionales no están tomando en cuenta. Nosotros vamos a aplicar desde esta semana una metodología distinta para medir los niveles de desabastecimiento. Ahora, ¿cómo hacer para que esa metodología distinta no encubra la realidad de la escasez? Hay un problema de oferta, hay un problema de producción y una demanda que crece día a día. La liquidez monetaria se incrementó en 13% en el mes pasado. 13%, hay más plata en la calle. Las colas no son por hambre, Vladimir, las colas no son por hambre. Las colas son de gente con dinero, con plata, buscando productos que comprar. La violencia en la calle venezolana está muy focalizada en urbanizaciones de clase media, en el corredor electoral de la oposición. Lo que yo creo, nosotros creemos, que hay un sobredimensionamiento de la crisis. En el exterior, tú preguntas a cualquier amigo y piensan que en Venezuela hay una guerra civil.
y que la gente está en las calles muriendo de hambre. Y eso no es verdad. Y que el colapso económico está a la vuelta de la esquina. Con estas cifras de facturación petrolera, de ingresos, los bonos venezolanos han tenido cifras récord. Los compromisos por servicio de la deuda se están cumpliendo puntualmente. No es un país al borde del colapso. Un país con desajustes entre la oferta y la demanda. Por eso la gente percibe que las soluciones están muy asociadas a la producción y al trabajo. Y en ese sentido, la valorización de la participación de la empresa privada tiene sentido. Aquí dice Pedro Sánchez, Globovisión. Interlace y Vladimir, una combinación que merece nuestro total rechazo. Odian la paz y la libertad. Aquí dice Oscar Reina. ¿Qué opinas de eso? Globovisión, por favor, que hable de los índices de escasez, de la falta de aceite de motor y de sus encuestas, ¿dónde hallar eso? Dice aquí Schemel, las evidencias del plan de magnicidio presentado por el gobierno fueron muy contundentes, aprobado. Aquí dice JL, algo me dice que los números serán pro gobierno. Por aquí otros mensajes en torno a tu participación. Aquí dice Ramón Arturo Blanco, ¿por qué la justicia es tan negligente? Fiscalía, ¿cuándo es que ordenan privativa de libertad a esa que llama María Machado? Fernando Goncalves. Oscar Chema, el director de Interlace, conversará con Vladimir Villegas por Globovisión. Con Madu les va bien, dice. Otros comentarios por aquí. Gustavo Grossman, sácale la verdad del desastre del país. Tú sabes cómo y él sabe las cifras. No más mentiras al pueblo. Hay un desastre en el país. Las cifras que se manejan, la mayoría de las cifras que estamos manejando son las cifras acerca de las percepciones en la opinión pública. ¿Ok? Salvo en el capítulo sobre la economía, donde con base a cifras oficiales nacionales e internacionales, demostramos que no es verdad que el país está al borde del colapso económico. Ni, así como no es verdad que estamos al borde de una guerra civil. El 88% de los venezolanos rechaza las protestas violentas. Este es un país que está apostando a la paz, a las soluciones, a la esperanza. Este no es un país que está apostando ni a la violencia ni al caos, aún a pesar de la campaña. Este es un país que está buscando soluciones. 63% piensa que es más importante las reuniones con los empresarios. Solo 31% piensa que es más importante las reuniones con los políticos. Ahora, lo que pasa es que si no hay acuerdo político, es muy difícil que caminen los acuerdos con los empresarios. Entonces, tienes un gobierno con dificultad para comunicar su gestión. Muy ideologizado, muy atrapado por el conflicto político, pero no le está dando o no está comunicando las respuestas que el país quiere. Gestión. No es Maduro, es Ahora, pueblo. el problema de gestión es un problema de comunicación o de gestión como tal, porque si no lo estás haciendo bien, por te mucho lo que resumo, comunique, no es Maduro, es pueblo. Ajá. Es Maduro presidente. La gente quiere un líder ejecutor, quiere un líder ejecutor que ponga en práctica las enseñanzas del líder supremo, del líder eterno, como lo quieras llamar, ¿no? Que mantenga el modelo, los marcos, los contextos simbólicos, culturales, sociales, políticos, pero la gente está demandando un presidente que actúe. La gente quiere un presidente que mande. Ocurrió en el Dacazo. La gente percibió que finalmente el gobierno estaba tomando decisiones contra el alto costo de la vida. Ahora, ¿el Dacazo fue bueno o fue malo para el gobierno en el tiempo? La valoración positiva de la gestión presidencial llegó a casi 60% en ese momento. Pero se desvaneció el efecto de Dacazo. Se desvanece después, pero las guarimbas vuelven a provocar un incremento en la valoración positiva, sobre todo por la radicalización, la radicalización de los chavistas. O sea, que las guarimbas fueron una especie de autodacazo que se dieron los factores radicales. Podríamos hablar de una autoguarimba, Mira, por aquí dice... Y la falta de respuestas que tiene la oposición. La oposición no termina de presentar una visión de país. Vamos con más opiniones que convenza. Aquí dice Chaitli Martínez, Globovisión, tienes que cambiar de horario a la 1. Tienes que cambiar de horario, a la 1 trabajo. Vladimir a las 10 te queda mejor. Bueno, eso no lo decido yo. Rafael Cadavieco, pregúntale cómo se justifica que una compañía del perfil de Interlaces tenga una cuña rotando Jeep. Por favor, una encuesta. La justicia está como el CNE partidizada, madurada, sometida, monopolizada, comprada, ciega, dice Oscar Reina. Aquí dice Dulcarina, tremenda entrevista, tremendo entrevistador y tremendo entrevistado. ¿Cuál de los dos más chavista y pillo? Dice aquí esta señora. No me los calo. Bueno, muchos
Mucho saludo y mucho afecto. Sí. Saludos, lo bien pregunta el amigo, ¿quién es el líder de la oposición en este momento y del chavismo también? Carlos Rapizarda. Buena pregunta, es interesante. Sí, sí. Bueno, Maduro es el líder del chavismo indiscutiblemente hoy en día. Definitivamente, sí. Es el líder, visible. ¿Y en la oposición quién es el líder? Ahí, ¿Sigue siendo Capriles? Capriles se mantiene, todos han caído. Ajá. ¿Qué pasó con la oposición? La oposición fue la que más perdió desde el punto de vista de la representatividad de su liderazgo con respecto a la sociedad venezolana. No quiere decir que haya caído electoralmente, ojo, la gente vota en contra, no vota a favor de algo, vota en contra de alguien. Eso favorece a la oposición, recoge el descontento, no recoge la esperanza. Y es una debilidad estratégica, porque no le da sostenibilidad en el tiempo. No es sostenible en el tiempo, no es una fortaleza política, cultural. La correlación de fuerza, o la oposición debe cambiar la correlación de fuerza simbólica, cultural, política y social, no solo la correlación de fuerzas electorales.